Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar aquí con dos invitados que tengo aquí. Una es catedrática de música, ahí en nada, se ve que da las notas bien. Esther Gueda, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Catedrática de música. Sí, de enseñanza secundaria. Ah, muy bien, muy bien. ¿Trabajas en el Instituto Alquibla de la Alberca? Alquibla de la Alberca, sí. De la Alberca, pero de las Torres. No, sí, de la Alberca de las Torres, al lado de Murcia. Bien, bien, bien. Es una pedanía de Murcia. ¿Fue usted concejal de Izquierda Unida? Y portavoz del grupo municipal durante 8 años. Sí. ¿Es usted una luchadora incansable por los derechos de la mujer? Desde hace mucho tiempo, sí. Bien. No me canso. ¿Ha trabajado usted, bueno, desde su paso por la universidad, en distintos lugares? Pues sí, primero estuve en el movimiento estudiantil y después ya entré a formar parte de esta casa que es Izquierda Unida, y ahí pues desde los trabajos de militante de base hasta llegar a ocupar algún puesto de representación pública durante 8 años. Dice si me permite la tuteo. Claro que sí. Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. La política antes se vivía y la gente estudiantil la vivía de una manera diferente. No, yo no creo que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Yo creo que cualquier tiempo pasado pasó y hay que mirar siempre hacia el futuro. Los tiempos son distintos, las formas de hacer política son distintas, y yo creo que hay que amoldarse al cambio de los tiempos. Eso sí, a mí hay formas de hacer política que me parecían entonces despreciables y me lo siguen pareciendo ahora. Ya, porque usted participa de manera muy activa en la plataforma por la escuela pública. Sí. Y eso antes, pues bueno, se veía de una forma y ahora se ve de otra forma. Ahora hay ciertos partidos que parece ser que la escuela privada es lo que más les tira. Por eso precisamente seguimos trabajando y hay que seguir trabajando en defensa de la escuela pública, porque en los últimos tiempos se está produciendo un deterioro progresivo por falta de financiación y también por otorgarle demasiados privilegios a la escuela privada concertada, que va en detrimento de la escuela pública. Y la escuela pública, no lo olvidemos, es aquella que da garantía a todos los niños y a todas las niñas que asisten a ella, a todos los jóvenes, de una enseñanza no solamente de calidad, sino que sea una enseñanza que no sea selectiva, sino que deje a algunos al margen del sistema y intente sacar a otros adelante. La escuela pública es la escuela de todos y de todas y, por lo tanto, tiene que ser la escuela a la que tengamos que defender. Y no solamente la escuela, sino otras cosas, que es la sanidad. Efectivamente, por ejemplo. Efectivamente, cuando hablamos de sanidad y de educación hablamos de derechos, y son derechos fundamentales que todos los ciudadanos, al margen de su condición, al margen de sus recursos económicos, deben tener, y los deben tener en condiciones de igualdad. Por lo tanto, defender lo público es defender la igualdad. Ya. Licenciado en Matemáticas, Joaquín Morote, muy buenas. Hola, buenas tardes. Creo que trabaja de profesor interino de educación secundaria en el Instituto Las Salinas del Mar Menor. Sí. Y como profesor asociado... En la UPCT. Bien. Digo que si la música se ve de una forma, las matemáticas se ven de otra. Si hablábamos de sanidad y hablábamos de educación, está reflejado en la Constitución, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué no tenemos una salud o una seguridad social pública en vez de privada, una educación pública en vez de privada? Que lo refleja uno de los artículos de la Constitución. Pues sí, eso es lo que... Si mal no estoy yo enterado. No, y estás totalmente en lo correcto, porque eso es lo que nosotros venimos planteando ya desde hace muchísimos tiempos. Creo recordar que fue Julio Anguita en un mitin de la fiesta del PC en Madrid en el año 96, cuando plantea que esta Constitución ya no es válida, que necesitamos un proceso constituyente, porque esos mismos artículos que tú has citado son los que no se están cumpliendo. Sí se cumplen otros que son los que casualmente siempre benefician a los mismos, en cambio los que benefician a una inmensa mayoría son los que, bueno, parece que están ahí un poco para quedar bien. Nosotros somos de los que pensamos que esos artículos no es que están para quedar bien, son artículos que garantizan la igualdad de todos los españoles y las españolas y son los que aseguran los derechos del pueblo. Le preguntaba antes a Esther que si cualquier tiempo pasado fue mejor, peor o regular. Aquí el amigo Morote, Joaquín, desde el año 2016 al 17 fue secretario general del Partido Comunista en la región de Murcia. ¿Se ven los toros de otra forma desde la barrera a estar en el ruedo?
Hombre, nosotros que entendemos la militancia de igual forma estés donde estés. Yo he militado exactamente igual, con mayores responsabilidades, o con distintas responsabilidades, mejor dicho, cuando he sido secretario general, ahora que fui propuesto como candidato a la lista de Unidos Podemos, Izquierda Unida, ECUO, pero también he sido un militante muy activo en mi paso por la universidad, o en las marchas de la dignidad, o como antes recordábamos Esther y yo viniendo de camino, cuando íbamos a pegar carteles a horas bastante despertinas para conseguir cubrir toda la región. Es decir, que nosotros no se nos caen los anillos por estar con una u otra labor dentro de nuestro partido. Oiga, que me llama la atención lo que dice Podemos, y lo que dice Unidos Podemos, que dice que es garantía para un gobierno de izquierda, pero parece ser que las encuestas no les dan los resultados que ustedes esperan. Bueno, ¿o sí le dan? Las encuestas son encuestas y en un momento de volatilidad sociológica como la que estamos viviendo, pues bueno, están ahí, hay que leerlas, hay que repasarlas, hay que tenerlas en cuenta, pero no nos cerramos a dar la sorpresa y ya no es tanto el que nosotros seamos la fuerza con mayor número de votos, sino que seamos la fuerza decisiva para llevar a cabo todas las políticas de izquierda y de progreso que necesita este país. Bueno, el señor Ábalos parece ser que antes era compañero de viaje de Podemos, pero hace una fecha apuntaba la posibilidad de, así como guiñando el ojo, yo no sé si al centro derecha, a la derecha, que yo ya me pierdo, verdad que me pierdo. Que el señor Ábalos del PSOE decía que podría, caramba, haber la posibilidad de algún gobierno PSOE Ciudadanos. ¿Apoyaría Unidos Podemos? Bueno, que quiera, sí, no se tiene no, la pregunta oiga, uno a otro, estaba mirando este más a él, no sabíamos si... Yo no soy, ¿cómo se llama esto? Yo no discrimino a nadie por edad, sexo o color. Bueno, yo creo que aquí no es cuestión de saber si apoyamos a Ciudadanos, al PSOE o a otro partido. Yo creo que es cuestión de qué tipo de políticas se van a llevar a cabo. El problema está en que Ciudadanos fue un partido que en sus orígenes, ahí en Cataluña, empezó definiéndose como socialdemócrata, y ya va camino de ser ultraliberal. Entonces, lo primero que tendrá que decidir el Partido Socialista es qué tipo de políticas quiere llevar. Si son políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la gente, o son políticas para asegurar los privilegios de los que siempre han gobernado este país. Sí, porque es cierto que el Partido Socialista, si no siente la presión y si no se genera una presión fuerte por parte de la izquierda, pues su tendencia es a gobernar con el bolsillo a la derecha, el corazón a la izquierda, es decir, hacer muchas propuestas que pueden tener... Y la sangre roja. Y la sangre roja, o no lo sé, pero hace muchas propuestas Azul, que pueden no tener hay carácter nadie. social, pero el problema es que aquellas propuestas, por muy sociales que sean, que no estén financiadas, que no estén recogidas en los presupuestos generales del Estado, no existen. Y eso es lo que una tendencia que puede darse. Es decir, damos un carácter muy social a nuestro gobierno, pero realmente en lo que importa, que es la cuestión económica, pues siguen funcionando las mismas políticas laborales, las mismas políticas de carácter neoliberal. Ya, pero bueno, dentro de las políticas laboral y todo esto, cuando oigo a Podemos que dice, hombre, el salario mínimo de 900 euros, que tampoco es para tirar cohetes. No, pero efectivamente. eso. Y parece ser que el gobierno como que no cede mucho. Bueno, y si cede algo es por la presión de no sé quién. Pero al gobierno le cuesta. Yo le pregunto, todo esto que le estoy hablando, y es bueno que se tenga en cuenta ese salario de 900 euros para que la economía suba. Bueno, la subida del salario mínimo es una subida... Matemáticos, se habla de números. No, pero tírale. La subida del salario ha sido una subida importante, es un 22% de subida. No creemos que sea una subida suficiente, creemos que debe ser mayor, y desde luego era una subida absolutamente necesaria. En este país hay precariedad, hay gente que lo está pasando muy mal, hay gente que no puede pagar las facturas de final de mes, y hay gente que está en situación y en riesgo de pobreza. 1 de cada 3 menores de 16 años está en este momento en riesgo de pobreza. Y creemos que cuando se está presumiendo de recuperación económica, es cierto que ha aumentado de una manera importante lo que son los beneficios de los empresarios, un 62%, y sin embargo desde el año 2000
2008 los salarios apenas han subido más que un 0,8%. Ya era hora de que le tocara a los trabajadores y, por lo tanto, creemos que la subida era absolutamente necesaria. Insisto, todavía es una subida insuficiente. Creemos que es una subida que va a permitir mejorar las condiciones de vida de la gente y mejorar también la economía. Y en esto, puesto que usted antes hacía la pregunta en torno a los posibles pactos o acuerdos del Partido Socialista con Ciudadanos, hay que recordar que, por ejemplo, Ciudadanos no quería que se aplicara esta subida del salario mínimo interprofesional, una subida que mejora las condiciones de vida de la gente, con lo cual, evidentemente, las diferencias entre hacer unos tipos de políticas y hacer pactos con unas organizaciones y con otras, pues están bastante claras. La diferencia y la distancia es bastante importante. Esto que decía el actual presidente del Gobierno, no es no, ¿no dan los números para subir el salario y para subir las pensiones? Hombre, nosotros creemos que sí, y sobre todo porque a nosotros nos sorprende que dicen que no hay dinero para las pensiones, que sean las pensiones que se garanticen a través de los presupuestos generales del Estado. Para fichaje de futbolistas sí hay. Sí, pero ya no es que haya para fichaje de futbolistas, es que hay dinero para rescatar bancos por ejemplo, y autopistas. Que no pasa nadie. Efectivamente, es decir, que y aeropuertos, que no vuelan aves. Y aeropuertos que no hemos dado cuenta que nos vienen mal porque están más lejos de la zona de la costa y al final la gente acabará sin venir. Por eso digo que dinero hay, y si no lo hay, pues habrá que buscarlo y generarlo. Pero lo que hay que garantizar es la subsistencia mínima, porque no estamos hablando de un salario que les permita a una familia unos lujos exquisitos, ¿no? Estamos hablando de que puedan pagar la luz, el agua, puedan llenar la nevera y puedan permitirse algún pequeño capricho, porque 900 euros dan para muy, muy poco. Nosotros incluso vamos más allá. Nosotros planteamos que esos 900 euros son insuficientes y estamos abogando por los 1.100 y pico. Porque hemos visto ahora en la última encuesta de población activa que resulta que la hecatombe que se iba a producir por esa subida, la cantidad de empresas que iban a cerrar, pues resulta que se han mejorado las cifras de empleabilidad y se ha reducido la tasa de paro, cuando todavía no estamos en la época de Semana Santa, que con el tema de la excepcionalidad viene un poquito después. Con lo cual yo creo que son más una cuestión alarmista de para asegurarse ellos los beneficios empresariales, más que una cuestión de exigir derechos. Porque yo creo que el conseguir esos 900 euros da pie a que mucha gente vea la utilidad de Podemos Izquierda Unida, vea que somos necesarios para cambiar las políticas de este país. Y eso es lo que muchas veces da un poco de miedo a esas élites que deciden las políticas en este país. Les pregunto, yo esta mañana me sorprendía cuando abría mi correo electrónico y me decía, pues en un correo he leído el titular, me decía: Bartolo, he cumplido mi sueño y mi, bueno, y ahora mismo una promesa, ¿no? Y curiosidad lo ha abierto, digo, ostras, ¿qué promesa habrá dicho cubierto esta mujer y cómo me conoce a mí? Y es que esta señora estaba recogiendo firmas para el tema de la eutanasia, con motivo de la detención de hace unos días de Ángel, no recuerdo ahora mismo el nombre, Y entonces, ¿qué piensa Podemos del tema de la eutanasia? Porque, bueno, algunos ponen el grito en el cielo que si se quiere hacer matar con el aborto, que si quieren matar con la eutanasia, que si se gana voto. ¿Qué piensa Podemos? Yo creo que la cosa está clara. Nosotros hemos presentado una proposición de ley para que regular el tema de la eutanasia y de la muerte digna. La proposición se presentó en enero del 2017 y entonces Ciudadanos y el Partido Socialista se abstuvieron, con lo cual no pudo prosperar. El Partido Socialista dijo entonces que había que madurar el tema y que ellos tenían su propia propuesta. Después ha habido una propuesta del Partido Nacionalista Vasco, creo que también hay otra del PSOE que está en un limbo legal porque cada vez que la sacan el Partido Popular utiliza recursos legales para retrasar que pueda llevarse al debate, piden que se amplíe el plazo de enmiendas y al final pues ha terminado la legislatura sin debatirse y el tema sigue sin resolver, siendo una de las promesas electorales también del Partido Socialista. Nosotros creemos que hay que ofrecer las suficientes garantías jurídicas, no estamos hablando de que se apruebe y que, en fin, esto sea la ciudadanía, estamos hablando de regular, de despenalizar, de no llevar a la cárcel a personas como Ángel, que bastante sufrimiento personal ha tenido y encima ha tenido que sufrir el primer día de duelo por su mujer entre rejas. Estamos hablando de dramas de familias y estamos hablando de una regulación que garantice
tanto a los profesionales como a las familias, como a los enfermos, una muerte digna, y a que aquellas personas que puedan a colaborar con ellos para hacer su voluntad no les pase absolutamente nada. Todo, desde luego, tiene que estar fundamentado desde el punto de vista médico, psicológico, jurídico. Aquí no estamos hablando de matar a la gente en contra de su voluntad, y por supuesto lo que creemos es que o sea, estamos hablando realmente de situaciones límite, de situaciones que suponen dramas para personas, y que yo creo que dentro de unos años, cuando todo esto se haya regulado y cuando estemos en el mismo nivel de otras legislaciones, de otras normas europeas que tienen regulado esta cuestión, pues este debate nos parecerá un debate como de tiempos pasados. Evidentemente, pues nuestro apoyo a esta ley, y vamos a seguir trabajando para ella. Y después es que hay una cosa curiosa, que parece que hay gente empeñada en disfrutar con el sufrimiento ajeno. Y me explico, es decir, hay opciones políticas que nos plantean una precariedad de vida, es decir, salarios bajos, alquileres altos, pocas expectativas de futuro, es decir, una vida indigna. Y cuando llegamos a nuestros los últimos años de vida, que por circunstancias tenemos una enfermedad incurable y estamos abocados a una muerte segura y dolorosa, se empeña en que nuestra muerte también sea indigna. Nosotros lo que pedimos es una vida digna, pero también una muerte digna, que podamos abandonar este país rodeado de nuestros seres queridos de forma digna y no tener que estar postrados en una cama viendo cómo nos apagamos poco a poco. Y eso es lo que planteamos. Es una ley que facilite ese tránsito de forma digna, ya no solo para la persona que sufre la enfermedad, sino para el entorno del familiar que están con ellos. Y Joaquín, si me lo permite, vamos, como dicen los políticos, al I+D, nosotros vamos a la publicidad y volvemos con todos ustedes. No se me vaya. Que paso lista después, no se me vaya. Bien, pues estamos ya de nuevo aquí. Sigo aquí con Joaquín Morrote y con el apellido se los trae. Erguedas, ¿de dónde es? De la comarca de Cuéllar, Segovia. Mi padre era de esa zona y en ese entorno hay muchos erguedas. Pero solamente en esa zona. Los erguedas que estamos repartidos por el mundo somos todos de esa zona. O sea, son segovianos. Segovianos. Entre Segovia y Valladolid, en ese límite, esa comarca. Yo lo que más conozco de Segovia es a Perico Delgado. Pero bueno, ese de erguedas no tiene nada. Digo, oiga, vamos a más serio, porque ustedes dicen que, que la garantía para un gobierno de izquierda son los votos, son el sacar de las cloacas a... Estas garantías dicen eso con la bajada de datos que hablábamos antes, ¿no? Pero ¿es garantía poner a don Pablo Iglesias y al señor Garzón como presidente y vicepresidente del gobierno? Les pregunto, esto que, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Alguna pregunta un poco capciosa? No, hombre, no, en absoluto. ¿Qué te vamos a decir si no, son los que nosotros como soy. hemos elegido para que estén ahí? Sí. Yo creo que sí son garantía, primero por su trayectoria política, su compromiso con todos los conflictos sociales, con los derechos de las distintas movilizaciones que ha habido estos últimos años, y ya no es tanto Garzón o Pablo, es decir, ya no es tanto uno o el otro, sino es quién está detrás, es decir, qué procesos democráticos, qué organizaciones trabajan para que ellos lleguen a presidente del gobierno y a vicepresidente. Es decir, yo creo que ellos representan a dos organizaciones distintas, pero que se entienden en los objetivos políticos, que consiguen escuchar mucho a la gente que se moviliza y reclama sus derechos. Le hago una pregunta. ¿Tanto peligro tenía Podemos porque el anterior gobierno la investigó con aquella policía de alguna manera irregular? Bueno, absolutamente irregular. Y ¿Tanto peso tenían ustedes? Nosotros esperamos que haya luz
taquígrafos y se resuelva todo este asunto y que además conozcamos en profundidad la verdad. Sí, parece ser que tanto peligro tenía y hay quien se pudo sentir amenazado. Imagino que son fundamentalmente los poderes políticos, pero también los poderes económicos de este país, y eso ha justificado el que no solamente se generara una investigación que no dio ningún tipo de resultado, sino que además se generaran noticias falsas en torno a la actividad de la organización, y que además se difundieran por medios de comunicación que tienen muchísimo poder en este país. O sea, que aquí hay que ver varias cosas. Por una parte, el por qué se investiga, quién está detrás de esa investigación, y por otra parte, por qué se difunde, y se difunde por parte de determinados medios con tal profusión, y por qué hay quien tiene esa información privilegiada. Nosotros creemos que deben depurarse las responsabilidades de quien en aquel momento estaba ostentando el gobierno. Nosotros creemos que el ministro de Interior, en aquel momento, pues tiene también que dar explicaciones, se tiene que depurar su responsabilidad, y también creemos que todos los partidos deben retratarse. No hemos oído ni a Ciudadanos ni al Partido Socialista denunciar esta situación, simplemente miran hacia otro lado y se lavan las manos. Realmente creemos que es muy grave lo que ha sucedido, y que denota que en este país hay un funcionamiento de los poderes fácticos y de los otros poderes del Estado, aparte de los poderes políticos, que no responden a los cauces democráticos. La política debe resolverse dentro de las instituciones. Sí, Joaquín, la política debe de resolverse dentro de las instituciones, pero se tiene que resolver hablando mucho de banderas, de símbolos, mucho de, no sé qué, de algunos temas que a lo mejor no tienen sentido. No, más de política, porque la política que ustedes quieren que se hable, ¿cuál es? Pues bueno, lo primero que el por qué, habría que preguntarse por qué se habla de las banderas. Y yo creo que se habla para tapar las vergüenzas de la gestión de muchos de estos gobiernos, tanto en Madrid como en Barcelona. Porque no hay que olvidar que hace unos años se estaba rodeando el Congreso para exigir una mejora de las condiciones de vida, pero es que también se estaba rodeando el gobierno de la Generalidad para pedir lo mismo. Me parece que ha habido como un pacto de las derechas, españolas y catalanas, para tapar esas malas gestiones, esas falsas salidas de la crisis, y desviar el tema, y que ahora hablemos de eso. Pues nosotros queremos hablar de un trabajo digno. Queremos que se hable de un proyecto de país, es decir, ¿qué país queremos? Queremos que se hable de cuál es el encaje de las distintas nacionalidades de este país, pero también cuál es el encaje que tiene Murcia dentro del Estado, porque mucho pelearnos con el tema catalán, pero Murcia estamos a la cola, es decir, somos la periferia de la periferia, es decir, a la cola de infraestructuras, a la cola de inversión pública, y a la cabeza de precariedad, a la cabeza de salarios bajos, a la cabeza de pobreza infantil. Entonces, eso queremos hablar qué modelo de Estado, qué país queremos para las nuevas generaciones que vienen empujando. Ya, porque el gobierno, bueno, si se hablan de las dos reformas que hizo un gobierno y otro, bueno, pues ahí no sé lo que ha pasado esto. Pues yo le pregunto, si ustedes llegan al poder, ¿qué piensan hacer con las famosas dos reformas que hizo el Partido Popular y la que ha hecho el Partido Socialista? ¿Qué reforma? Del ámbito laboral. Estamos hablando de trabajo, porque estamos en la pobreza infantil. Yo le hablaba del I+D y todo esto. Si estamos a la cola, no sé lo que vamos a hacer. Agua para todos no, ¿eh? Bueno, pregunta para mí. Para agua para usted sí. Pues yo creo que lo primero que habrá que empezar es a plantearse que no podemos estar, siempre que queremos resolver algunos problemas dentro del mercado laboral, generando más reformas laborales que lo único que han hecho ha sido precarizar la vida de los trabajadores. Quizá habría que empezar a hablar de reformas empresariales. Es decir, en qué situación de privilegio están algunas empresas, sobre todo las grandes empresas, no las pequeñas empresas, porque eso, al fin y al cabo, son trabajadores que abren la persiana todos los días, sino las grandes empresas, cómo aportan sus beneficios a la riqueza del país. Entonces yo creo que lo que habría que empezar es a derogar las reformas laborales que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han llevado a cabo, porque hay que recuperar los derechos de los trabajadores. Tenemos que empezar a obviar el despido objetivo, o subjetivo, mejor dicho. Tenemos que anteponer la negociación colectiva,
dentro de los convenios y las negociaciones dentro de las empresas. Y eso no sirve una reforma laboral que lo único que ha hecho ha sido tener una situación de precariedad generalizada en todos los sectores. Oiga, se lo voy a hacer a usted la pregunta porque yo si se lo hago a los hombres, a lo mejor no sé si me lo contestarían, pero parece que le tienen tomado a ustedes los de Podemos. Se lo hago a usted porque es mujer y no tengo ninguna discriminación con nada. Dios me libre. ¿Tiene Podemos tomada con las casas de apuestas o porque la tienen tomada ustedes con los de la casa de apuestas? Hombre, porque nos parece que es una alternativa de ocio que no es saludable ni deseable y que además conduce a dependencias muy graves y que además está afectando de una manera muy importante a nuestros jóvenes. El número de jóvenes en el último año que accede a este tipo de casas de apuestas ha aumentado en un 20%. Tanto aquellas que tienen una ubicación física, sea casas de apuestas con un local físico, como aquellas apuestas online que se anuncian continuamente en televisión. Cualquiera que vea un programa ve que entre medias de los anuncios hasta nos saltan 3 o 4 anuncios de la misma casa de apuestas, es lo que más oímos de manera redundante y además pues con ofertas en las que te dan dinero para que entres, para que juegues. Es decir, es una llamada a una dependencia muy importante que es la ludopatía y que nosotros creemos que debe ser tratada desde un punto de vista sanitario con todas las garantías. Por lo tanto, no es que le tengamos, efectivamente nos parece las casas de apuestas creemos que deberían estar limitadas, que en ningún caso deberían instalarse cerca de centros donde acudan jóvenes, donde acudan niños, colegios, escuelas, centros educativos, tampoco centros sanitarios, para evitar lo que, insisto, es una enfermedad como las ludopatías, que deben estar reguladas para impedir su implantación de una manera indiscriminada y que surjan casas de apuestas como champiñones y que desde luego debería estar prohibida, igual que está la del tabaco, que también es algo perjudicial en televisión, pues la publicidad de casas de apuestas en televisión y la del alcohol pues debería también estar prohibida, pues puesto que genera otro tipo de dependencias y destruye la vida de las personas de manera muy importante. Y después una cosa importante, que todas estas casas de apuestas, todos estos locales, se están abriendo cerca de los centros escolares, de institutos y sobre todo, y una cosa preocupante, en los barrios de clase trabajadora. Es decir, no se están abriendo en los barrios céntricos de las grandes ciudades. Se están yendo a los barrios periféricos, con lo cual ya estamos viviendo un doble expolio. Es decir, si ya cobras un salario bajo, pues ya si es que te queda algo, pues lo reinviertes en las empresas del juego. Con lo cual, pues lo que ha dicho Esther, hay que poner coto a esta plaga porque acabaremos arrepintiéndonos porque tendrá sus consecuencias, yo creo que a corto plazo. Han hablado ustedes antes de los jóvenes que con el tema de la crisis han sufrido un palo bastante grande, con muy pocas vistas de futuro, por mucho que se diga que tenemos brotes verdes, podrá mirar alguno por algún tema de agricultura, no sé si habrá, pero esos jóvenes que han sufrido tanto por la crisis, ¿qué mensajes, qué medidas quiere o se deben de tomar ustedes para esos jóvenes? Voy a poner una cifra, 30, 35 años. Bueno, incluso también menos. Yo he puesto una cifra a tope. En este país estamos perdiendo jóvenes y yo creo que, y además en muchos casos estamos perdiendo jóvenes que hemos educado, que están muy bien cualificados y que han tenido que marcharse fuera. Yo creo que ahora seguramente si nos ven algunas familias, muchas de ellas están viviendo el drama de tener algún hijo, alguna hija. Insisto, además, muchos con muy buena cualificación que han tenido que marcharse a otro país para poder desarrollar un proyecto de vida. Yo creo que esta situación debe revertirse y que debe de realizarse un plan de retorno de los jóvenes que han tenido que salir, porque además es perder recursos y es perder un talento y es perder la inversión. Ya digamos desde un punto de vista egoísta y como Estado, que se ha realizado en unos jóvenes, en su educación. A todos nos ha costado dinero, de nuestros recursos, de nuestros impuestos, y ahora el que no podamos disfrutar de ese talento para mejorar las condiciones de nuestro país, pues evidentemente nos parece nefasto. Creemos desde luego que hay que derogar las reformas laborales que
crean trabajo precario y que facilitan los despidos. Ahora mismo los jóvenes tienen contratos temporales, contratos a tiempo parcial, contratos precarios. En la época de hace unos años hablábamos de los 1000euristas, pero es que ahora mismo alcanzar los 1000 euros ya parece un sueño incluso imposible. Hablamos de jóvenes que incluso se les propone que paguen por trabajar. Hablamos de nuevas formas de explotación como son los falsos autónomos, que muchas empresas se están generando, sobre todo con la era digital, ¿no? A raíz también de la introducción de nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo que parece ser que tendrían que venir a mejorar el mercado laboral. Y lo que han hecho al final es generar nuevas formas de explotación laboral. Por lo tanto, generar empleo a partir de los recursos que creemos que sí que se pueden obtener. Antes comentaba mi compañero el tema de los impuestos y de que pues, efectivamente quienes más tienen deben aportar más para el sostenimiento del país, pero también luchando contra la economía sumergida o luchando contra la evasión fiscal, que en este país tiene unas cifras como muy altas, para obtener los recursos necesarios para poder generar empleo, para hacer planes de vuelta de estos jóvenes, para hacer planes de empleo potenciados desde el Estado, que también atiendan a una demanda que existe en este país en ámbitos de servicios sociales, de educación, de cultura, de sanidad, etcétera, etcétera, donde, insisto, tenemos jóvenes suficientemente cualificados y que ahora mismo están desaprovechados. Sí, les pregunto, el tema o los problemas que podamos tener los murcianos, en general, los problemas región, ¿son los mismos problemas que hay en otras regiones? Y la solución que hay que dar, pues no sé, pues aquí en Totana tenemos tantos problemas. El mayor es el económico, que está en el ayuntamiento poco más o menos en bancarrota con la deuda que tiene. Luego tenemos el problema del AVE, que parece que está medio solucionado ahí. El problema de la línea de alta tensión, que no sé si estará solucionado o no. Sí, no sé. Bueno, evidentemente no es lo mismo los problemas que podamos tener en la región de Murcia y cómo afrontarlo que los problemas que puedan tener en el País Vasco, porque el tejido productivo, las posibilidades de promocionar son distintas. Nosotros lo que queremos es que en esta región primero habrá que empezar a vertebrarla y empezar a apostar no solo por el turismo y por el campo, sino por sectores tan importantes como el I+D. Y para eso tenemos una universidad que habrá que darle espacio, tenemos un centro de investigación como es el IMIDA, que habrá que promocionarlo y consolidar los trabajadores y las trabajadoras que están ahí trabajando y no dejarlo a la mano de no se sabe quién. Hay que hacer apuestas por ir avanzando y buscando nuevos nichos de empleo y no basar todo en ese famoso agua para todos de turismo y agricultura. Ladrillo. Y ladrillo. Pero bueno, ahora eso ya por suerte no lo tenemos. Está asociado al turismo. Yo me quería que iba a decir usted campos de golf. Bueno, está asociado al ladrillo. Los campos de golf van todos juntos. Digo, oiga, para ir poniendo el punto final a la entrevista, ¿qué quisieran ustedes aportar algo más? Algo que eso, como se dice en los medios de comunicación, ¿qué te gustaría decir que no hayas dicho y que lo quieras decir ahora mismo? Hombre, pues yo creo que tenemos la oportunidad en este país de mejorar las condiciones de vida de la gente, de mejorar la sanidad, de mejorar la educación, de mejorar los servicios públicos, aquellos servicios que son para todos, que nos permiten, que nos garantizan a todos, al margen de nuestra condición, pues el tener acceso en las mismas condiciones. A mí me parece un lujo que el hijo de una persona, de un trabajador del campo, pues se pueda criar junto con el hijo de un médico o de un abogado, yendo los dos mismos y recibiendo la misma educación, porque creo que es un derecho fundamental, o que puedan tener los dos el mismo derecho a la asistencia sanitaria. Yo creo que estas cosas están en peligro y que es importante que lanzo este mensaje a la gente, que intentemos defender la inversión pública, la inversión en lo público, los servicios públicos, que mejoremos las condiciones de la vida de los trabajadores, que mejoremos las condiciones de la gente que no puede llegar a final de mes, que no puede pagar el recibo de la luz, que no puede pagar el recibo del alquiler. Hay que regular también el tema de los alquileres. Antes era el problema de las hipotecas, ahora nos encontramos con la subida de los precios de los alquileres, que tenemos que mejorar mucho en esta sociedad para avanzar hacia una mayores cotas de democracia y de
igualdad de todos y de todas, y que nos jugamos mucho en estas elecciones que vienen tanto en abril como en el próximo mes de mayo, puesto que son 4 años que creo que son decisivos para que este país o pueda ir progresando o pueda retroceder, y por lo tanto pues pido a todo el mundo que se informe, que analice los programas políticos y que desde luego opte por opciones de progreso. Joaquín, algo que como buen matemático puedas apuntar para intentar explicarnos. No sería mala idea el utilizar las matemáticas para aplicarlas y entender muchas cosas y muchos comportamientos. De hecho, ahora mismo hay una rama importante que es el análisis de datos que utilizan las matemáticas, ¿no? Es decir, todo lo que corre detrás de Facebook, Google y todas estas cosas. Yo básicamente suscribo las palabras de Esther y lo que planteo es que tenemos la oportunidad de defender los derechos de todos y de todas y no los privilegios de unos cuantos. Y ya ahí radica la acción política que en estos años tan convulsos, de tanta volatilidad, vamos a tener en los próximos 4 años y después, y lo más importante, las elecciones municipales y autonómicas. Pues muchísimas gracias, Esther, por estar aquí. Muchísimas gracias, Joaquín, por venir. Gracias a ti. Y bueno, hasta cuando ustedes quieran, hasta la próxima. Venga, señores y señores, que me gusta que estén ustedes ahí con nosotros y tengo que decirlo, queden con Dios.